De parte de Viforum Pharma, pues les agradecemos que nos acompañen para esta conferencia. Nos acompaña el doctor Armando Estrada, ¿verdad?, para hablar del tema de abordaje del paciente anémico con hierro endovenoso. Muy buenas tardes, queridos colegas. Un gusto estar con ustedes, agradeciendo a los organizadores del evento, a Viforum Pharma por permitirme acercarme a ustedes. Y cualquiera dirá que hace un hematólogo pediatra en un congreso de medicina interna. Pues vamos a hablar de fisiología del hierro, fisiología de la anemia, cómo se comportan esto, sin hablar precisamente de los niños, pero es un comportamiento que es completamente igual para niños y adultos. El contenido de esta plática está acerca de la definición y clasificación de las anemias. Vamos a hacer una breve reseña del metabolismo del hierro, que es la parte más compleja para poder entender con qué lo trato, sulfato, complejos de hierro, vía intravenosa. Vamos a tratar de entender cuál puede ser lo más viable para nuestros pacientes. Algo importante como la deficiencia de hierro y la enfermedad crónica y las indicaciones de hierro intravenoso. Y algo que, una nueva molécula lanzada recientemente en el país, el hierro carboximaltosa. Empecemos por definir qué es anemia. Y tradicionalmente todos, cuando nos enfrentamos a un hemograma, decimos que anemia es nada más ese descenso en el hematócrito y en hemoglobina. Y desde el punto de vista del laboratorio sí tenemos razón cuando decimos que anemia es el descenso en el hematócrito y en hemoglobina, ya que se refiere a la disminución en 2 desviaciones estándar en hematócrito y hemoglobina para la edad, sexo y altura a nivel del mar. Pero ese concepto está incompleto si nosotros no podemos la fisiología en el concepto de anemia. Lo demás es nada más un dato de laboratorio. ¿Y qué nos interesa en la fisiología? Pues algo muy fácil, que se llama distribución de oxígeno, o sea, metabolismo del oxígeno y las implicaciones cardiovasculares de la anemia, que dependiendo si esto se da de una forma aguda o crónica, va a tener más manifestaciones cardiopulmonares. Entonces, ahora ya, cuando unificamos laboratorio y unificamos también fisiología, ahora sí podemos hablar de un concepto de anemia. Entonces, veamos esta gráfica. Anemia, diferentes formas de generarse. Una eritropoiesis ineficaz, pérdidas sanguíneas, que todo va a redundar en algo que se llama hipoxia celular, alteración de la viscosidad sanguínea, disminución de la resistencia vascular periférica. Por tanto, esas manifestaciones cardiopulmonares, taquipnea, hipercapnia, taquicardia, que van a llevar a dar las manifestaciones clínicas. Hierro, folato, B12, ¿será eso lo que trata a todas las anemias? No. Obviamente habrá que clasificar, saber cuál es la génesis de la anemia, porque como dicen también, no todo lo que brilla es oro, tampoco todas las anemias se tratan con folato, B12 o hierro. Tenemos que saber qué es lo que lleva a la anemia. Y para llevar a la anemia tenemos que recordar esto. ¿Qué es la hematopoiesis? 3 elementos necesarios para hacer este pastel. ¿Cuáles son? Célula tallo, factores de crecimiento y medio ambiente. Cuando hablamos de médula ósea tenemos el concepto que médula ósea es la célula tallo. La célula tallo es la célula tallo. La médula ósea es el ambiente donde esta célula tallo recibe el influjo de citocinas para una diferenciación. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación, no solo en pediatría, perdón que dice ahí en pediatría, en general, algo que me va a permitir clasificar fisiopatológicamente con un análisis tan sencillo como el hemograma, se llaman los reticulocitos, que estos pueden estar disminuidos, normales o disminuidos y aumentados, y esto me va a llevar a pensar en la fisiopatología de la anemia. ¿Cuál es la fisiopatología de la anemia? Fallo de la producción. Me falta cualquiera de esos 3 elementos, o la célula tallo, cualquier aplasia que ustedes quieran, mielodisplasias, o el insulto de una nueva célula que se ha metido ahí como una célula oncológica, que hace falta
el medio ambiente, como en las mielofibrosis, osteopetrosis, o le hace falta aquel inductor de la hematopoiesis que se llama eritropoyetina, renales crónicos, endocrinopatías o algo más, enfermedad crónica, que usualmente no la detectamos como causa propia de anemia. Y por ahí la gente dice, tiene anemia porque fue al doctor, le dio el antibiótico y el antibiótico le dio anemia. ¿Qué causa más que la acción directa de nuestro ejercicio? Es la que causa la anemia. ¿Qué ha causado la anemia? La enfermedad crónica. Vamos a aprender a detectarla. Entonces, veamos rápido. Perdón que dice pediatría, pero ahí es para todos los demás. Fallos en la médula ósea, osteopetrosis, mielofibrosis, fallos en la célula tallo, aplasias, ya sea de todas las líneas o puras de la serie roja, o reemplazo de la eritrogonia por neoplasias o enfermedades de depósito como Gaucher, Niemann-Pick, o producción anormal de eritropoyetina. Y en la diseritropoiesis, y aquí sí nos trae el hierro, tenemos todos los elementos. Tengo una célula tallo, tengo una médula ósea integral, tengo un sistema de citocinas llamada eritropoyetina, pero me hacen falta sustratos, B12, fólicos, o a nivel del citoplasma, hierro, o, algo importante, la infección y la inflamación. Veamos el metabolismo del hierro. ¿Qué importancia tiene el hierro en el metabolismo de nuestro cuerpo? Pues fácil. Importancia biológica como componente de aquellas proteínas transportadoras de oxígeno. ¿Quiénes? Hemoglobina, mioglobina, como principales representantes. O de vías metabólicas que incluyen respiración, síntesis de ADN, síntesis de mielina, oxidación de ácidos grasos, glicólisis. Aquí tenemos algunas proteínas NOEM importantes para nuestro metabolismo. La ferritina como principal quelante. ¿Qué es un quelante? Es aquella proteína que o le quita la toxicidad a un mineral o lo puede transportar. La transferrina, las proteínas hierro sulfatadas que sirven para la homeostasis del hierro, ácido cítrico en su ciclo biológico, transferencia de electrones, o sea, todos mecanismos oxidativos. Y también aquellos de síntesis de DNA. Por supuesto que no podemos olvidar las proteínas tipo M, principalmente hemoglobina y mioglobina, los citocromos, participando en toda la cadena oxidativa. Y, por supuesto, las catalasas que le sirven al neutrófilo para hacer sus mecanismos de defensa. Por tanto, no podemos dejar desapercibido el hierro. Hay un libro en patología que decía, cuando habla del metabolismo del hierro, qué importante el oro y la plata en su belleza y esplendor, pero el hierro en su importancia biológica no pueden ser opacados por la brillantez de estos elementos. ¿Qué nos interesa entonces? Empecemos a ver cómo se distribuye el hierro. Para un hombre de 70 kilos, el hierro corporal es de aproximadamente 3.500 gramos, ¿sí? 50 miligramos por kilo. La mayor parte de esto está distribuido en la hemoglobina como 2.3 gramos, ¿sí? Una buena cantidad dedicada del hierro a la hematopoiesis. En un 10% se va a encontrar en otras proteínas como la mioglobina y el resto va a permanecer en depósitos. ¿Cuáles son los depósitos? Todo el sistema retículo endotelial. Entonces veámoslo de una manera más esquemática. Un metabolismo muy corto. Ojo, diariamente van a ingresar a través del duodeno de 1 a 2 miligramos diarios y se van a excretar 1 a 2 miligramos diarios. Quiere decir que todo aquello que nos lleve a estados hiperferrémicos, ya sea por sobreingesta de hierro o en los pacientes que reciben transfusiones crónicas, hay grandes riesgos de acumulación de hierro. Oiga, hace un rato decía que era muy importante el hierro, sí, pero el hierro unido a proteínas. Luego vamos a ver qué ocurre con el hierro libre, no unido a proteínas. Alta capacidad de hacer estrés oxidativo, pero oxidación lipídica en las membranas celulares. ¿Quiénes sobre todo? Corazón, hígado
sistema endocrino. Cuando revisamos hemocromatosis, ya sea primaria o secundaria, los órganos blancos son precisamente esos: corazón, hígado y sistema endocrino. Repasemos brevemente. Vamos a pasar algunas más rápidas para que no se me aburran. Sé que es complejo esto. Y entonces, recuerden que en el enterocito, el hierro ferroso, cambiado por los citocromos a hierro férrico, encuentra un canal que se llama DMT1, transportador divalente de metales. Y ahora, ese hierro férrico internalizado hacia el enterocito, se llama hierro tipo NOEM. Lastimosamente para nuestras poblaciones, el hierro NOEM es el que menor se absorbe. El mejor es el hierro tipo M. ¿Qué quiere decir? Que la carnita, pues, es la mejor fuente, ¿verdad? Pero tenemos que saber dar hierro NOEM también en aquellas poblaciones que tienen poca disponibilidad o poca capacidad de ingerir hierros tipo M como carne, pescado, pollo, hígado. Ok, una vez, dos mecanismos, o para el hierro NOEM o para el hierro tipo hemo. Una vez ingresado por la hepcidina, el tipo M, y metabolizado a través de la M-oxidasa, van a pasar a un pool común férrico, ¿sí? Que este pool común férrico va a necesitar de la ferritina, ahora sí, una proteína quelante, transportadora del hierro, que evita esa peroxidación lipídica a través de aquella reacción de Fenton que produce radicales hidroxilo y que va a dar entonces la lesión celular. Esta va a ser externalizada a través de la ferroportina ya hacia las células efectoras, ya sea eritrogonias o células de depósito en el sistema retículo endotelial. ¿A través de quién? Del transportador, llamado transferrina. ¿Cómo se regula entonces esto? Un mecanismo importante se llama el de la hepcidina. Cuando ella logra encontrar que hay buena cantidad de hierro circulante y peor, si es libre, ¿qué va a hacer? Va a bloquear los canales de externalización a nivel del enterocito para que no existan los niveles de estrés oxidativo. ¿Qué nos interesa entonces? Que ese hierro pase al sitio efector, donde más se ocupe. ¿Quién? Médula ósea, donde está la eritrogonia, para que después, en un mecanismo de recirculización, de 20 a 25 miligramos diarios, eso es lo que está recirculando a través de la destrucción de glóbulos rojos viejitos o senescentes. Cuando nos vemos en un hemograma, ¿qué significa ese 1% de reticulocitos del hemograma normal? Es que a nivel del sistema retículo endotelial se destruyen del 1 al 2% de los glóbulos rojos viejos. Y esos glóbulos rojos viejos van a volver a recircular hacia el pool de hierro para la reutilización en la hematopoiesis. Entonces, una vez acordado esto, vemos qué es lo que pasa con el glóbulo rojo senescente, pasa a un fagosoma. Nuevamente la M-oxidasa se encarga de convertir el hierro en férrico, el transportador divalente de metales se lo pasa a la ferritina y ella decide hacia dónde lo manda. ¿Dónde? Hacia los depósitos, hemosiderina. ¿Para qué? Para que si se puede utilizar, lo saquen ahora a través de la ferroportina y la transferrina lo lleven nuevamente a los sitios efectores donde lo van a necesitar en mayor cantidad. Nuevamente, entonces, ¿quién es el principal transportador de hierro? Transferrina. ¿Para qué hemos hecho esto? Porque la industria química ha hecho eso. Hizo inteligentemente una molécula que se parezca a los transportadores, a los quelantes, que favorezca la internalización del hierro y evite las lesiones de hierro libre no pegado a las proteínas. ¿Quiénes son entonces aquellos que van a hacer depósito? Médula ósea, sistema retículo endotelial, principalmente el hígado, 1 gramo casi de hierro pegado al hígado. Por eso la sobrecarga de hierro es altamente nociva para el hígado y por supuesto aquellas proteínas tipo M
y en el músculo la mioglobina. Cuando queremos hablar de ferropenias es importante que pensemos en algo que químicamente en el país no lo podemos hacer, pero eso no está de menos mencionarlo, que es los receptores de transferrina. Esta transferrina, pegada con el hierro, viene con el hierro, encuentra sus receptores, quiere decir que en estados ferroprivos la célula va a representar en su superficie más receptores de transferrina y es un buen indicador de estados ferroprivos, sobre todo en aquellos en los que se hace difícil diagnóstico, microcitosis, hipocromía, y tienen además inflamación crónica, en el cual la ferritina, la subunidad plasmática, se eleva y usted no sabe qué está pasando aquí. ¿Tiene ferropenia o tiene inflamación crónica? Hay que medir receptores de transferrina para poder decir que hay una necesidad celular de internalizar hierro y por eso poder expresar ahora nuevamente este mecanismo que nos permite que si ya no se necesita más hierro, se vuelve en apotransferrina, o sea, aquella transferrina que ya no tiene ligado hierro. Conclusiones. La absorción del hierro es necesario del tipo NOEM a través de la ferroreductasa, que va a ser transportado por el divalente de metales. Ojo, ciertos elementos no van a afectar la absorción del hierro. Por tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de administrar cualquier componente de hierro, pero principalmente las sales ferrosas. Por su lado, el hierro tipo M, a través de la hemoxigenasa, va a formar ahora un pool de estado hierro férrico para poder ser utilizado a nivel ya sea del enterocito para que sea llevado a los depósitos o hacia las células efectoras hematopoyéticas. La absorción duodenal, por tanto, va a depender de lo siguiente: hipoxia, principal inductor de hematopoiesis, inflamación, velocidad de eritropoiesis, depósitos de hierro y a través de las dos vías principales de regulación, programación de las células de cripta y la hepcidina, que ya habíamos visto el mecanismo. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué nos interesa ahora? Poder diferenciar esto: inflamación, hierro y eritropoiesis. La anemia de la enfermedad crónica. ¿Qué se define anemia de la enfermedad crónica? Aquella anemia que se presenta en todo proceso inflamatorio de más de 15 días de evolución. Es microcítica, hipocrómica, usualmente no baja de 9 gramos y se ve en cáncer, reumatología, inflamación intestinal, cardiopatía congestiva, renales, hemorragia uterina disfuncional, o sea, todo lo que se llama inflamación. ¿Cuáles son los mecanismos? Una reducción de la vida del media del glóbulo rojo por diseritropoiesis, por la inflamación propiamente dicha, hemofagocitosis, sobre todo cuando hay altos títulos de factor de necrosis tumoral, y daño del eritrocito, una inadecuada respuesta a la eritropoyetina por la intervención de la interleucina 1 y el TNF, y una hemostasis patológica del hierro, en el cual se bloquea, ¿quién? Aquel que le permitía ingresar al enterocito y aquel que se expresa grandemente en la inflamación y que le dice no entre o no salga. Por tanto, en la inflamación el metabolismo del hierro va a seguir las siguientes consecuencias: disminuye la absorción intestinal, o sea, hay bloqueo del divalente de transportador de metales, disminuye la recirculación del sistema retículo endotelial, que era la principal recirculación del hierro, y aumenta la capacidad de depósitos, pero con una capacidad pobre para utilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que lo manda a los depósitos. Simplemente empieza a sobrecargar el cuerpo, sistema retículo endotelial, de hierro, pero no es un hierro que ahora entra a la disponibilidad para los metabolismos necesarios. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Simple, un hemograma y por supuesto la bioquímica dirigida al hierro. Del hemograma, no olvidemos que el hemograma no solo es hematócrito, hemoglobina, tiene volúmenes, tiene índices corpusculares que nos dan una sensibilidad grande acerca de qué está ocurriendo con la síntesis de hemoglobina. Volumen corpuscular medio bajo. ¿Qué significa eso?
La célula perdió tamaño. ¿Quién es el principal componente de la célula roja? Pues la molécula de hemoglobina. Cuando ya sale de médula ósea, pierde núcleo, se vuelve un corpúsculo. ¿Y quién lo ocupa nada más? La molécula de hemoglobina. ¿Quién le da la ecoromía? Hemoglobina corpuscular media. Pues la hemoglobina. Si yo pierdo síntesis de hemoglobina, entonces voy a tener anemias microcíticas y hipocrómicas. Entonces, cuando veamos hemoglobinas corpusculares medias bajas, simplemente nuestra mente tiene que ir a dos cosas: síntesis disminuida de hemoglobina y síntesis disminuida de hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Hierro, protoporfirina 9 y cadenas alfa y beta de hemoglobina. Por tanto, anemias microcíticas hipocrómicas, ¿qué tengo que ir a buscar? Hierro, cadenas alfa beta de hemoglobina y protoporfirina 9. Todos los componentes de hemo y de globina. Y por supuesto, reticulocitos, ¿cómo van a estar? Si es una diseritropoiesis, disminuidos. Entonces, el principal índice que empieza a afectarse con la deficiencia de hierro se llama hemoglobina corpuscular media. Tenemos que ir a leer los índices. Si no leo esos índices o no les doy la interpretación, voy a perder mucho tiempo. Es que hasta que baja la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, por supuesto que va a estar pequeño, pero yo ya perdí la oportunidad de tratar adecuadamente los estados ferroprivos. Y por supuesto va a tener reticulocitopenia. Y por su parte, en la bioquímica vamos a tener ferritina. ¿Qué nos indica ferritina? Depósitos de hierro, saturación de transferrina. ¿Qué quiere decir? Que aquella molécula transportadora que se llamaba transferrina está bien saturada o no está saturada. La saturación de la transferrina es directamente proporcional al estado férrico. Mucho hierro, buena saturación. Poco hierro, pobre saturación. Y por aquí tenemos proporción de glóbulos rojos hipocrómicos, contenido de hemoglobina en los reticulocitos y aquel que les había dicho, receptor soluble de transferrina. Eso al momento no lo podemos hacer. Y otro punto muy importante se llama la capacidad de transporte, el Total Iron Binding Capacity. Ese sí es inversamente proporcional, porque pareciera que es un auto ahí en Europa, no como los de aquí, ¿verdad? Un autobús que súbanse de tres topados que van con ropa y para adentro todo el mundo. No, ahí la transferrina solo dice, tengo tantos lugares para hierro y tantos para cobre y tanto para este elemento. Solo se suben las moléculas necesarias, de tal manera que en estados normoférricos la capacidad de transporte está baja, pero en estados hipoferrémicos la capacidad de transporte está aumentada. Entonces por ahí nosotros podemos empezar a hacer diagnóstico de anemias ferroprivas. El problema viene que cuando encontramos inflamación, en la inflamación como una reactante de fase aguda, también ferritina se puede elevar. Entonces, veamos, deficiencia de hierro, una gran cantidad de deficiencia de hierro. Hoy sí le voy a dar un dato pediátrico. El 50% de la población en América Latina tiene deficiencia de hierro. ¿Y qué? Está encargado también de la síntesis de mielina. Los primeros 60 meses de la vida del ser humano son vitales en el desarrollo del sistema nervioso central. El 95% del tamaño del sistema nervioso central ha alcanzado en los primeros 60 meses de vida. Y si yo lo insulto con ferropenia, con disminución en la síntesis de mielina, disminución en el transporte de la información al sistema nervioso central, resulta que estos chicos terminan con alteración en vocablos, alteración en cálculos matemáticos, ahí les están dando porque no se aprenden las tablas de multiplicación, bajan 5 puntos de coeficiente intelectual. Qué bueno que hayan heredado de sus padres 185, 190 de coeficiente intelectual. Bueno, me voy a evitar. Pero si en algún lugar ahí llamado Salón Azul hay uno que tiene 85 y hereda además deficiencia de hierro, ¿sí? Vamos a quedar más bajitos. Por eso es que estos grupos se dijeron, tratemos de forma temprana la deficiencia de hierro, no solo en los niños, sino que en la población adulta, porque había reducido dramáticamente,
pero dramáticamente la productividad de las naciones, la simple deficiencia de hierro. ¿Qué nos va a causar deficiencia de hierro? Alteraciones en la ingesta. Mujeres que quieren hacer malnutrición, alcoholismo, demanda de hierro incrementada, embarazo, cirugía, menstruación, inadecuada absorción de hierro, todos estos síndromes inflamatorios a nivel intestinal. ¿Cómo voy a diagnosticar entonces el déficit de hierro? Ya dijimos, ¿sí? Ferritina, transferrina y saturación. Lo normal, ferritina aumentada, transferrina, logrando hacer un adecuado transporte y una adecuada saturación. Todo valor, inclusive las normas para insuficiencia renal, dice todo paciente con menos del 20% de saturación transferrina es alguien que tienen que ponerle el ojo a la hora de manejo con inclusive agentes estimulantes de eritropoyetina, porque no voy a lograr dar una buena, adecuada inducción de eritropoiesis si no doy además su vitamina E, su ácido fólico y su hierro, que son importantes en el metabolismo de la eritropoiesis. ¿Qué características van a tener entonces aquellos que tienen enfermedades disfuncionales del hierro? O sea, inflamación crónica. Una respuesta inadecuada para la EPO, volúmenes corpusculares y hemoglobina media disminuidas, ferritina sérica normal aumentada. ¿Por qué? Porque va a estar inflamado a pesar de que la ferritina es un estado sensible de hipoferremia. Pero como tiene una subunidad inflamatoria, esta puede estar aumentada. Entonces, no nos engañemos cuando veamos ferritinas aumentadas, pero con saturaciones de transferrina disminuidas. Eso significa nada más que el paciente lo que tiene es un proceso inflamatorio crónico y que además tiene un estado hipoferrémico. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la terapia por hierro? Proveer suficiente hierro para corregir anemia. Proveer suficiente hierro además para repletar los depósitos. ¿Cuáles son las indicaciones? Fácil, que tenga pobre ingesta oral, que tenga intolerancia al hierro oral, que tenga incapacidad para un cumplimiento adecuado del tratamiento, cuando la transfusión sanguínea no es una opción. Y yo creo que este grupo de los testigos de Jehová, que a veces nadie los quiere tratar, esta gente nos han enseñado a pensar. ¿Sí? Nos han enseñado a pensar. Créanme, cantidad de niños, hijos de testigos de Jehová, que hemos tenido que manejar con hemoglobinas de 4 y 6 en estados críticos y que hemos tenido que ir al concepto anterior de anemia, distribución de oxígeno y adaptación cardiovascular, que nos han permitido manejarlos, claro, en cuidados intensivos, pero sin necesidad de transfusiones, mejorando el estado férrico, mejorando el proceso inflamatorio que los llevó a tener esa disminución de hemoglobina. Nos mandan a llamar sobre las nuevas terapias de hierros intravenosos. Hierro carboximatosa. ¿Cuál es la importancia de esta molécula? Un complejo macromolecular grande, soluble en agua, un peso molecular grande y que no tiene hierro lábil. Los hierros intravenosos se van a dividir en 4 grandes grupos. Y entre ellos, los robustos, el dextrán, los semirrobustos. ¿De qué depende lo robusto de una molécula? Claramente de su peso molecular. Si tienen pesos moleculares grandes, disminuyen notablemente su toxicidad. Pero resulta que los hierros dextranes, que se han ocupado ampliamente, empezaron a generar anticuerpos antidextrán y dar la mayor parte de la sintomatología no deseable que tenían estos pacientes. Hipotensión, taquicardia, choque, anafilaxia, todo lo que ustedes quieran, flebitis. Entonces, desde el punto de bioquímico, esta molécula se volvió algo importante porque podía hacer una similitud de lo que hace la transferrina. Transportar el hierro y dejar el hierro necesario para su utilización. ¿Cómo se calcula el hierro? Por esta fórmula de Ganzoni. Ahorita no valdría la pena sacarla ahí, pero está a la disposición. Ustedes solo ponen en fórmula Ganzoni y saben cómo calcular
el déficit de hierro que tiene su paciente. Varias formas de administrarlo, 1 gramo, luego la siguiente, pero vámonos hacia la parte más importante, el estudio farmacocinético de esta molécula. Tiene una vida media de 7 a 16 horas, con una máxima concentración del hierro sérico luego de una infusión alta, y eventos adversos más comunes puede ser la hipotensión. Y aquí vemos que tiene una buena pico después de la administración. Y que esto no solo alcanza buenos picos, sino que además dura bastante tiempo. Dura bastante tiempo circulando y no necesariamente no unido a proteínas, sino que circulando para que se mantengan buenos niveles séricos para su internalización. Satura fácilmente a la molécula de la transferrina, ¿sí? Claro, a medida que fue aumentándose la dosis, hubo una mejor saturación. ¿Qué quería decir eso? Que la transferrina sí había captado el hierro. ¿Qué significa eso? Disminución de cualquier evento de estrés oxidativo. Nos muestra que hay una acumulación de hierro después de varias dosis, ¿verdad? Lo cual permite que se encuentre en las formas de depósitos, porque dijimos, ¿cuál era el objetivo de usar hierros intravenosos? Mejorar la hemoglobina, pero al mismo tiempo mejorar los depósitos. Y además se elimina de una manera bastante aceptable. Miren lo de sucrosa, mire el policarboximatosa y mire el dextrán. Se eliminan en buenos tiempos, pero el problema que los hierros dextrán, cualquiera diría, qué bueno que se eliminen en menos tiempo. No, pero genera todavía mayor antigenicidad y riesgos de enfermedades, más bien dicho, secuelas o efectos secundarios que no queríamos con el hierro que habíamos administrado. ¿Cómo se distribuye en el organismo? ¿Dónde lo necesitábamos según los esquemas del metabolismo del hierro? ¿En sangre? No. Lo necesitábamos aquí, médula ósea. Miren hacia dónde se va la gran mayoría del hierro administrado, a los sitios efectores, para hematopoiesis y luego para unirse a las reservas. ¿Cómo lo lograron demostrar? Pues pusieron un hierro marcado y entonces vemos aquí, hígado y vaso, a las 0.5 horas ya había una buena cantidad de hierro intravenoso. ¿Pero a dónde se fue la gran mayoría? Al sitio efector, médula ósea, donde se está dando la síntesis, todo el mecanismo de la hematopoiesis. Ahora veamos, hierro oral o hierro intravenoso. ¿Qué voy a usar? ¿Qué opciones tengo? Resulta pues, tradicionalmente, y aún ahora, el Estado sigue teniendo hierros ferrosos. Ya vamos a ver ciertas diferencias. Ustedes van a sacar conclusiones. Y complejos con carbohidratos que lo que hacen es evitar el paso transcelular de hierro donde no se va a unir a las proteínas transportadoras. Veamos nuevamente. Entonces, veamos el sulfato ferroso. Ahí anda el montón de sulfato ferroso que fue pasado a férrico a través del transportador divalente de metales, se absorbe adecuadamente, qué bueno, ¿sí? Pero el problema es que pueden haber ciertos pasos pasivos de hierro. Claro, aquí viene el hierro, sale ahora del enterocito a través del mecanismo de la hepcidina, pero esto es lo que les decía. Cierta cantidad de los hierros sulfatados pueden pasar a través de las células del enterocito. ¿Qué pasó? ¿A quién necesitábamos aquí? ¿Cómo se llamaba esta molécula que lo iba a transportar? Transferrina, ¿sí? Pero esta dijimos que era un autobús europeo. Solo sube el que se tiene que subir. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? Hierro libre
con gran capacidad de dar estrés oxidativo. Por tanto, todos aquellos problemas de intolerancia. Esto solo estamos hablando de hierros orales. ¿Sí? De tal manera que voy a tener una buena cantidad de hierro no unido a transferrina. Por tanto, estrés oxidativo. ¿Y el estrés oxidativo qué da? Daño celular. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando cambiamos esta reactividad? ¿Sí? Con complejos que son insolubles. Bueno, entonces incrementamos todavía más la lesión. ¿Qué pasa con el complejo polimaltosa? Evitamos, uno, la difusión paracelular. ¿Sí? Como ese complejo polimaltosa le sirve como un símil de transferrina, no es un hierro libre, es aceptado por el divalente de metales, ahora pasa nuevamente ¿hacia quién? Hacia aquella que lo va a transportar hacia las células efectoras. No hay saturación de la transferrina y por tanto no hay hierro libre. No hay hierro libre que pueda generar estrés oxidativo. No hay productos de degradación insolubles que nos van a llevar nuevamente a mayor interacción con otras moléculas que puedan llevar entonces a mayor estrés oxidativo. Veamos qué pasó entonces con pacientes no anémicos, mujeres que tenían ferritina menos de 30 y entonces les administraron hierro. ¿Qué pasó? Miren, les administraron hierro y había una gran cantidad de hierro no unido a transferrina que andaba soluble en plasma. ¿Sí? Si se utilizó, quiere decir que estas pacientes sí eran ferroprénicas. ¿Se utilizó para la hematopoiesis? Claro, pero hubo una proporción que no fue utilizada y pasó al plasma. Pero los otros, que permiten una difusión mejor a través de los mecanismos naturales de internalización del hierro y de utilización, no tuvieron niveles séricos altos porque habían sido unidos a la transferrina. Lo mismo pasó con hombres no anémicos y que tenían un nivel de ferremia normal. Se vio de igual manera bajos títulos de hierro no unido a transferrina, pero con las sales ferrosas nuevamente altos títulos de hierro libre. ¿Qué significa eso? Disminución de esto a nivel celular, estrés oxidativo, hierro no unido a transferrina que va a ir a lesionar ¿a quién? A esta amiguita llamada mitocondria, que va a dar estrés oxidativo, que da peroxidación lipídica, disrupción de las membranas e inactivación de enzimas y daño de DNA. Por tanto, tenemos que hacer terapias efectivas con hierros orales que nos den una buena difusión para unirse a los transportadores y que estos transportadores lleguen a las células efectoras. Ahora comparemos qué va a pasar con los hierros intravenosos que existen en el mercado. Nuevamente dijimos altos pesos moleculares, los dextranes, por aquí está el carboximaltosa y el de sucrosa. Altos pesos moleculares que permiten hacer similitud con la ferritina, con aquellos mecanismos transportadores, ¿sí? Que permiten tener unas vidas medias un poco más grandes, pero que al mismo tiempo tengan un adecuado metabolismo. La que mejor tiene vida media es el carboximaltosa. Y entonces veamos qué pasó con la eliminación cinética de estos hierros intravenosos. Ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior y veamos qué ocurre. Entonces, llega, por ejemplo, el de sucrosa, transportado por esta coraza de carbohidratos, que se parece un poco a la transferrina, llega a la célula efectora y nuevamente el mecanismo de hierro que ya lo vieron como 40 veces.
veces que les he puesto para que recordemos cómo se da ese mecanismo de internalización del hierro a las células efectoras. El metabolismo del hierro carboximaltosa, pues por igual vuelve a ser una adecuada internalización y evita nuevamente hierro no pegado al hierro libre que no está unido a las proteínas. ¿El hierro dónde se almacena entonces? ¿Sí? Miren, en el parénquima, sistema retículo endotelial, muy poca cantidad fuera de donde no lo queremos. Los hierros gluconatos, el hierro sacarosa, los hierros dextranos, haciendo una buena función. Esto lo hicieron en ratas, no lo hicieron en ningún ser humano. Y entonces miren, los hierros gluconatados que no lograban hacer esa internalización, terminaron con necrosis. Cuando ustedes hacen en patología una tinción que se llama tinción de Pearls, la tinción de Pearls se pinta de verde todo aquello que está sobrecargado de hierro. Miren la sobrecarga de hierro, porque estos no lograban hacer una símil a la transferrina. Y veamos aquellos que habían recibido buenas cantidades de hierros que permitían una buena utilización. La cantidad de hierro libre era mínima, sin causar daño a nivel del tejido del parénquima de los órganos blancos. No hay toxicidad embrionaria, no hay toxicidad materna, no hay toxicidad pre o postnatal y no influencia infertilidad. ¿Cuáles son los efectos secundarios sobre todos estos hierros? Hipotensión, náuseas, mareos, dispepsias, diarreas, todo del sistema nervioso central, del gastrointestinal, y tienen una buena tolerabilidad si los comparamos con todos aquellos efectos secundarios que los hierros orales, por supuesto, dan. Conclusiones. El hierro es regulado por un proceso no activo de ingreso de excreción de hierro de 1 a 2 miligramos de hierro al día. Quiere decir un metabolismo muy corto. Cuidado, cada una de nuestras acciones terapéuticas pueden llevar a sobrecarga de hierro. La recirculación de hierro importantísima a través de los glóbulos rojos senescentes o viejos es de 20 a 25 y su transportador es ligado a transferrina. Quiere decir que al utilizar moléculas similares a la transferrina estamos dando una adecuada recirculación del hierro. El hierro es esencial como componente de muchas enzimas, no solo la hemoglobina o las tipo M, sino de aquellas del metabolismo del sistema inmune y del sistema nervioso central. El tráfico de hierro en el plasma es controlado por la hepcidina como principal mecanismo de regulación del hierro. Mecanismos para tomar sulfato ferroso o polimaltosa son diferentes. El sulfato ferroso tiene la desventaja de aumentar el hierro no unido a transferrina y eso generar, por tanto, estrés oxidativo. Los hierros polimaltosados tienen un proceso activo que no aumenta el hierro libre, el hierro no unido a transferrina. Diferentes mecanismos farmacocinéticos hacen que estos agentes tengan una mejor tolerabilidad y seguridad, o sea, apartándonos de toxicidad y por supuesto dar mejores resultados de eficacia. Los complejos de hierro intravenoso son metabolizados en los macrófagos en mecanismos similares a los biológicos. ¿Qué es lo que se perseguía? Hacer un símil de todas aquellas proteínas quelantes transportadoras de hierro. Y tanto hierro sucroso como carboximaltosa son ingresados a médula ósea, que es el sitio efector para la hematopoiesis, y generando buenos depósitos a nivel del sistema retículo endotelial, llamado hígado y vaso. Muchas gracias.